Fe. Una palabra con tan solo 2 letras, pero que encierra el poder creador de lograr hacer posible aquello que parece imposible. Esos son los milagros, hechos sobrenaturales que sobrepasan el entendimiento humano y que solo le damos explicación en la creencia de un ser supremo que ha dotado al hombre de esa capacidad de producirlos cuando tiene fe y cree en él. Bienvenidos a Milagros, cuando la fe lo puede todo. Yo le palpo como algo ahí, ¿no? En su mama sale positivo para CA de mama, para cáncer de mama. Uno siempre le enseña que si no reciben quimioterapia por literatura, ese paciente se muere. Milagros, una palabra que desconcierta la ciencia, una palabra que deja atónitos a miles de profesionales de la medicina que no creen en la existencia de un ser supremo que rige el destino del hombre. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy les damos la bienvenida a nuestro primer programa de Milagros desde la hermosa ciudad de Villavicencio, porque les vamos a contar una historia fascinante. Dora Lozano Lozada es nuestra protagonista de la historia de hoy en Milagros. Una mujer que desde niña aprendió a albergar la fe y que ya en su edad madura, un carcinoma ductal compuesto le podría cambiar absolutamente la vida de ella y la de su familia. Todo comenzó en una noche que nos fuimos a descansar ya con mi esposo y mi esposo me palpó una masita y ahí empezó toda la situación de ir a los exámenes a evaluar y mirar qué era lo que estaba pasando. Yo le palpo como algo ahí, ¿no? En su mama, lo que en criollo llamaríamos un turpito, que llamamos en criollo. Y a mí me pareció eso anómalo. Yo me inquieté y le dije, toca ir del médico porque yo no había palpado eso nunca antes. Entonces la doctora pues le manda una ecografía mamaria por protocolo, ¿no? Y descartar. Y pues en la ecografía mamaria sí detectan una situación anómala, ¿no? Que examen el médico que le hace en su consultorio, que es el doctor mastólogo, le hace una biopsia en su consultorio. Llevamos esa muestra al laboratorio patológico y sale positivo para CA de mama, para cáncer de mama. Cuando la palabra cáncer entra por primera vez en el seno de una familia, son muchas cosas las que cambian. Se transforma todo el entorno. Y para muchas familias se convierte en una total tragedia. A otros les deja lecciones de vida, lecciones de crecimiento, lecciones grandes, cuando se viven a través de la fe y de la fortaleza de que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede. Pero creo que hay algo curioso e interesante aquí cuando llevamos esa primera lectura. El médico le pregunta a ella, ¿no? Le pregunta, señora, ¿usted entiende qué es esto? Sí, yo le respondo al doctor que eso es un cáncer agresivo o un cáncer maligno, pero como yo sé que mi vida está en las manos de Dios, pues lo tomé con tranquilidad porque Él es el dador de la vida. Mi esposa ha sido una mujer muy tranquila, siempre confiando en las promesas del Señor, y yo también confío en las promesas del Señor, pero debo decir que yo creo que en términos de la fe de ella, debo admitirlo, ha sido un poco más arriba que la mía. Y cuando esto aparece, la verdad a mí se me mueve el piso, ¿no? Entro en una lucha interior, ¿no? Y yo recuerdo que yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué ella? Es interesante porque desde muy pequeña me
me he levantado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Mis padres desde muy pequeños nos han enseñado la palabra y por consiguiente eso me ha afirmado para creerle a Dios y creer a sus promesas que son fieles y verdaderas. Y yo sé que fue un tiempo fuerte porque como humanos lo sentimos, esos impactos. Pero lo más importante es que yo dije, Señor, yo te quiero creer a ti porque tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Y por lo tanto te creo a ti y quiero cerrar mis oídos a todo lo que escucho afuera de muerte todo el tiempo. Y Señor, te quiero creer, te quiero escuchar a ti y me paro firme en tus promesas y creo que tú eres el dador de la vida y aquí estoy. Tengo aquí toda una documentación, todo un acervo médico de exámenes. Este fue el primero que fue la patología, ya el resultado de laboratorio, de fecha de 28 de octubre del año 2014. Es el estudio del patólogo, el doctor o la doctora patóloga, doctor y doctora patóloga. Dice descripción microscópica y diagnóstico. Trucut de glándula mamaria derecha. Lo primero es carcinoma ductal infiltrante, pobremente diferenciado, Blood y Richardson grado 3, grado nuclear 3 con necrosis, basado en que unos ganglios salen contaminados también. Entonces le ordenan más exámenes para mirar si el cáncer ha hecho metástasis. Y le ordenan a ella un TAC, una tomografía axial computarizada de tórax contrastada. Y le hacen el examen y voy a leer algunas cositas, como esta, dice el radiólogo. Llama la atención una pequeña imagen pseudonodular en el segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo, en el pulmón, que mide en el eje transverso 1 centímetro. Presenta bordes discretamente irregulares. Y dice el radiólogo, recomiendo estricto seguimiento en un periodo no mayor a 3 meses, ya que debido a su antecedente de cáncer, podría estar en relación a enfermedad metastásica. Cuando yo retiro esto de la clínica, yo fui solo a retener el resultado, y cuando yo leo esto, yo me puse a llorar. Y yo me puse a llorar como un niño. Yo me puse a llorar. Me superó la emoción. Mi esposo llega con esta noticia. Ya en ese tiempo me habían hecho la cirugía, eso fue en noviembre. Me hicieron la cirugía de seno y de vaciamiento de ganglios. Me ordenan 34 radioterapias y 4 quimios. 4 quimios, entonces pues ahí es donde empezamos también a pensar en hacerme la primera quimio, aunque yo no quería hacerme la quimio, pero entonces mi esposo me va como tratando de impulsar, de motivar para que lo haga. Por lo menos me decía, hágase la primera, y ahí vamos viendo. Pero yo lo hice por obediencia, porque yo no lo quería hacer, pero lo hice y no me fue una experiencia bien fuerte. Cuando nosotros supimos sobre el cáncer que le habían diagnosticado pues, a mi mamá, pues no fue fácil. Normalmente el cáncer está asociado a muerte, a finalizar la vida. Y aunque creíamos en un milagro, pues la idea de muerte siempre va a estar rondando la cabeza, siempre nos estaba como generando preocupación. Sin embargo, creímos que Dios podía obrar y respetamos la decisión que ella hizo finalmente de solo someterse a una quimioterapia y no exponerse más. Creo que eran 10 y solo se hizo una y ella dijo, yo prefiero confiar en Dios y creer que Él me sana. Respetamos la decisión, aunque no fue fácil. Ese acto de fe de mi madre de no haberse hecho el tratamiento, para mi vida fue un aprendizaje y una enseñanza más grande que cualquier palabra. El hecho de que ella no se hubiera hecho el tratamiento y hubiese dicho que Dios la iba a sanar, me hizo entender que hay algo mucho más grande que la medicina,
que hay algo mucho más grande que nuestro razonamiento, que hay algo mucho más grande que lo que nosotros podamos llegar a pensar en medio de las pruebas, y se llama la fe en Dios. Te cuento que yo ingreso acá a la iglesia, me empiezo a congregar en Villavicencio hace más o menos unos 9 años y me tomo con la noticia de que la pastora Dora tiene cáncer. Me cuentan que tiene un carcinoma en su mama izquierda. Pues uno sabe que como médico eso es uno de los cánceres más agresivos que existen, ¿sí? Y escuchar que alguien te diga, o que alguien diga, no voy a seguir, porque nada más le hicieron un ciclo, y ella dijo, no, esto no es lo mío, Dios me va a salvar. Para uno en la parte científica eso choca mucho, sí. Eso choca mucho porque uno siempre le enseñan que si no reciben quimioterapia por literatura, ese paciente se muere. Que bueno, aparece esto que leí de la radiología de TAC, que fue un examen del 22 de diciembre. Entonces, bueno, ella ya tiene un protocolo de 4 quimioterapias, para ser preciso, 30 sesiones de radioterapia, me había aplicado el oncólogo, y ya un tratamiento de 5 años, medicamento. Ella me dice, no, yo no quiero hacer nada de esto, yo confío en la palabra, Y entonces yo le digo, ma, ¿por qué no pruebas una quimioterapia? Y si no te gusta, dejamos así. Y en honor a la verdad, yo tengo que decir que no era tanto que dejamos así, sino que yo quería encaminarla en el proceso terapéutico, las quimios y esto. Esa es la verdad. Y ella finalmente es condescendiente conmigo y acepta la primera, y yo le había dicho, y si no te gusta, deja así. Pero repito, yo quería encaminarla en el proceso, y ya ella dice, bueno, tú me dijiste que yo probara, ya probé, esto no es para mí, Dios me sana, yo tengo confianza que Dios, y si Él no me sanase, me acuerdo que ella me dijo, Él me lleva, yo voy a su presencia, pero mi fe está en que Dios me sana, me dice ella. Finalmente ella no hizo ningún tratamiento más, realmente ella no quiso ninguna quimioterapia, no hubo ninguna sesión de radioterapia, y ella dijo, yo no quiero medicamentos, Dios me sana. Esto ya estamos hablando ya de unos 8 años y medio. Con respecto al diagnóstico que le dieron a la pastora Dora, digamos que una persona en el momento de recibir un diagnóstico de cáncer, el impacto emocional y mental es crítico. Podríamos decir que una persona al recibir un diagnóstico de estos sufre un trastorno postraumático agudo, ¿sí? Por el impacto de la noticia. Entonces vemos que ella, dentro del marco de la noticia que recibió, digamos que la resiliencia que ella tuvo al enfrentarse a ese diagnóstico es algo de admirar. Sí, fueron muchas promesas de la palabra que me confortaron y me levantaron la fe y me hicieron estar segura y tranquila que el Señor me daba la vida. Pero una promesa que quiero dejarles y compartirles, y está en Romanos, el capítulo 8, el versículo 11, fue algo que me trajo mucha tranquilidad, mucho aliento y me inspiró para tener esa total fe que Dios era poderoso, porque dice que si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces esta palabra para mí fue una palabra rema, una palabra tremenda, porque me hizo entender que el Espíritu de Dios que había levantado al Señor Jesús de la misma muerte, me decía a mí que también ese mismo Espíritu que está en mí, me daba vida a mí. Entonces yo dije, Señor, esto es, yo te creo y aquí me paro firme en tu palabra, y sé que el Espíritu de Dios está en las personas que creen y que se acercan a Él y que le aman a Él y que le obedecen a Él. Y recuerdo
que nos invitan a un aniversario de una iglesia, un pastor amigo, y llegamos allí al evento casi sobre la hora. Nos sentamos por allá en un lugar, en un rinconcito, cuando pasan al predicador, a quien no conocíamos ni con quien habíamos interactuado siquiera. Es la primera vez que yo veo a este varón, y cuando él comienza, dice: la mujer que está allí de azul. Él no sabe que somos cristianos, menos que somos pastores. Y yo miro a mi alrededor y la única de azul era ella, no había nadie más, como por las dudas. Y ella y el predicador, el pastor, con un ministerio profético, dice: el Señor te dice así. Recuerdo esas palabras como si fueran hoy. La tumba prematura que el diablo abrió, yo la sellé, dice el Señor. Eso fue todo. Yo dije: está confirmada la sanidad de ella. Y realmente no tengo más que decir que ella es un milagro de Dios. No tengo la menor duda. Si te gustó nuestra historia de hoy, te invitamos a que te suscribas, a que le des like a nuestros programas y a que nos sigas a través de nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Instagram. Somos Milagros, cuando la fe lo puede todo. Una producción de CRA Televisión para que ustedes siempre estén documentados. Si tú tienes una historia que contar, si tienes algo que comentarnos, escríbenos, porque quizás tú puedas ser el testimonio del próximo milagro. Hasta nuestro próximo capítulo.